En junio de 1941, cuando el verano apenas comenzaba en Europa del Este, algo más que ejércitos cruzó la frontera soviética. Junto a los tanques y las columnas de infantería, avanzó una forma de guerra que ya no distinguía entre soldados y civiles, entre combate y exterminio. Para los hombres de una división alemana entrenada en las montañas, aquella campaña no solo fue una ofensiva militar, sino una escuela de brutalidad que los transformaría para siempre. La guerra en el este fue rápida en su inicio, pero despiadada desde el primer día. Hambre, ejecuciones masivas y un desprecio absoluto por la vida humana se convirtieron en rutina. Los soldados aprendieron pronto que la compasión no tenía lugar en ese frente. Cada pueblo tomado, cada columna de prisioneros capturados reforzaba una idea que el régimen había sembrado con cuidado. El enemigo no era solo el soldado armado, sino cualquiera que respirara del otro lado. Pero esa mentalidad no nació en 1941. 2 años antes, al estallar la guerra, esta unidad de élite ya había marchado sobre Polonia con casi 25.000 hombres. Habían sido creados como tropas especiales, orgullosos de su emblema alpino y su fama de disciplina y eficiencia. Sin embargo, incluso en esos primeros días, el límite se cruzó con facilidad. En una pequeña aldea polaca, civiles desarmados y prisioneros de guerra fueron asesinados sin juicio alguno. No fue un exceso aislado, sino una señal temprana de lo que estaba por venir. La propaganda y el entrenamiento habían hecho su trabajo. A los soldados se les enseñó a mirar a la población civil como una amenaza potencial, como un obstáculo que debía ser eliminado antes de que pudiera convertirse en resistencia. Ese aprendizaje se reforzó en 1940, cuando la división avanzó por Europa Occidental. En los bosques y ríos de Francia demostraron rapidez y eficacia, ganándose una reputación impecable en lo militar. La victoria fue tan fulminante que algunos incluso comenzaron a creer que la guerra siempre sería así, breve, limpia y favorable. Durante un tiempo, parecieron destinados a nuevas conquistas espectaculares. Se les preparó para una operación secreta que apuntaba a uno de los enclaves más estratégicos del Mediterráneo. Si aquel plan se hubiera concretado, el equilibrio naval de toda la región habría cambiado. Pero la política, las ambiciones no resueltas y la falta de acuerdos enterraron la operación antes de que comenzara. Poco después, los hombres fueron enviados al sur, a los Balcanes. Yugoslavia cayó en cuestión de días, otra victoria rápida que reforzó la ilusión de invencibilidad. Nadie imaginaba entonces que esas campañas relámpago estaban llegando a su fin. La guerra que se avecinaba ya no sería breve ni ordenada. Y cuando la división volvió a marchar hacia el este, llevaba consigo algo más peligroso que las armas, la experiencia de matar sin consecuencias aparentes. Cuando comenzó la invasión de la Unión Soviética, la división avanzó como parte del empuje hacia el sur. Al principio todo parecía seguir el mismo patrón: pueblos tomados, ejércitos enemigos rodeados, miles de prisioneros caminando hacia un destino incierto. En Ucrania, las ciudades caían una tras otra, y la magnitud de las capturas superaba cualquier campaña anterior. Decenas de miles de soldados soviéticos fueron encerrados en improvisados campos al aire libre, sin comida suficiente ni refugio. Muchos no sobrevivieron al hambre ni al frío. Otros fueron entregados directamente a unidades encargadas de ejecutar sin preguntas. La violencia no se limitó al frente. En ciudades recién ocupadas, el odio se desató contra la población civil. Pogromos, saqueos y asesinatos sucedieron con rapidez, mientras los mandos miraban hacia otro lado, o peor aún, alentaban ese clima de brutalidad. El mensaje era más que claro: nada de esto tendría consecuencias. Cada día reforzaba la idea de que la vida humana era prescindible si estorbaba los objetivos del Reich. En 1942, la guerra llevó a la división aún más lejos, hacia las montañas del Cáucaso. Allí, el paisaje parecía hecho a su medida: pasos estrechos, picos interminables y un enemigo decidido a resistir. El avance fue duro, lento y costoso. En un gesto cargado de simbolismo, algunos soldados escalaron la montaña más alta de la región y plantaron su bandera en la cima. Las imágenes recorrieron Europa como propaganda de triunfo, pero la realidad era muy distinta. Aquella campaña estaba condenada al fracaso. El contraataque soviético obligó a una retirada desesperada a través de los mismos pasos que habían conquistado meses antes. El frío, el agotamiento y la falta de suministros hicieron el resto. Cuando la división finalmente fue retirada del frente oriental, ya no quedaba casi nada de la unidad original. Más de 19.000 hombres habían muerto. Los supervivientes regresaron convertidos en veteranos endurecidos por el hambre, el miedo y una violencia extrema que ya formaba parte de su identidad. En 1943, esos hombres fueron enviados a un nuevo escenario: los Balcanes.
Allí no los esperaba un ejército regular, sino una guerra distinta, más confusa y mucho más cruel. La misión ya no era conquistar territorios, sino aplastar cualquier forma de resistencia. Las órdenes eran explícitas: castigos colectivos, destrucción total de aldeas sospechosas y ejecuciones ejemplares. No se trataba de derrotar al enemigo, sino de sembrar el terror. Pronto, los disparos sin juicio en los pueblos incendiados se volvieron rutina. En montañas y valles, prisioneros eran ejecutados al borde de los caminos. En aldeas enteras, hombres, mujeres y niños fueron asesinados para enviar un mensaje. La experiencia del Frente Oriental había eliminado cualquier freno. Aquellos soldados ya no distinguían entre combate y castigo. Para ellos, la guerra se había convertido en algo más oscuro, una maquinaria de destrucción que avanzaba dejando solo cenizas a su paso. El verano de 1943 marcó el punto más oscuro de aquella campaña. En Albania y el norte de Grecia, la violencia dejó de ser una herramienta militar y se convirtió en un método sistemático. Aldeas enteras fueron rodeadas al amanecer, sus habitantes sacados de sus casas, separados sin explicación y ejecutados en cuestión de horas. El fuego hacía el resto. Casas, graneros y hasta iglesias ardían mientras los disparos apagaban cualquier intento de huida. No eran enfrentamientos, eran escarmientos planificados. En una pequeña aldea albanesa, los soldados prendieron fuego a cada vivienda. Algunos habitantes murieron a tiros, otros fueron encerrados y quemados vivos. Semanas después, en una región montañosa de Grecia, la escena se repitió con precisión aterradora. Pastores, agricultores, ancianos y niños fueron alineados y asesinados con ametralladoras. Los cuerpos se arrojaron a fosas improvisadas porque casi no quedaban sobrevivientes para enterrarlos. En los informes oficiales, todo quedó reducido a una frase cínica: bandidos eliminados. Pero aquello era solo el comienzo. Pueblo tras pueblo desapareció del mapa. En uno de ellos, más de 300 personas fueron masacradas en un solo día. Casi un tercio eran niños. En otro, la represalia por la muerte de un oficial terminó con mujeres y menores ejecutados y las casas incendiadas. Solo unos pocos lograron salvarse fingiendo estar muerto entre los cadáveres. Para entonces, el terror ya era absoluto. El crimen más grande llegó tras la rendición de Italia. Antiguos aliados que se negaron a deponer las armas fueron tratados como traidores. En una isla del mar Jónico, miles de soldados italianos capturados fueron ejecutados en pocos días. Muchos murieron frente a pelotones de fusilamiento, otros fueron llevados al mar y asesinados lejos de cualquier testigo. En cuestión de semanas, cientos de pueblos quedaron destruidos y miles de civiles muertos, mientras las bajas alemanas eran mínimas. La desproporción lo decía todo. Hacia el final de la guerra, aquella división, nacida como una unidad de élite de montaña, ya era irreconocible. Combatió en retirada, cambió de nombre y terminó rindiéndose en territorio austríaco. Algunos de sus oficiales murieron antes de enfrentar un juicio, otros fueron capturados y ejecutados tras la guerra. Y para muchos soldados, el castigo llegó en el propio campo de batalla. Hoy en los Balcanes, esos nombres no se olvidan. Las aldeas reconstruidas conservan monumentos, fosas y fechas grabadas en piedra. Cada año, los descendientes de las víctimas se reúnen para recordar a quienes no tuvieron oportunidad de defenderse. La historia de aquella división no es solo un relato militar, sino una advertencia. Cómo la obediencia ciega, la deshumanización y la violencia normalizada pueden transformar a hombres comunes en ejecutores de atrocidades. Si este relato te ayudó a entender una de las páginas más oscuras de la guerra, te invito a dejar tu comentario, apoyar el video y suscribirte al canal para seguir explorando la historia que muchas veces se intenta olvidar.